Molt bé, pues damos paso a la tercera, a la segunda conferencia del día de hoy. En esta ocasión pues, nos acompaña el doctor Jesús Ruiz Pozo, perdón. Es doctor en filosofía por la Universidad de Guanajuato con una tesis sobre lo neutro en Maurice Blanchot. Es profesor del Departamento de Filosofía de esa misma universidad y ha trabajado por largo tiempo en torno al pensamiento de Deleuze y actualmente es miembro del proyecto de investigación Identidad y Tiempo. Entre sus publicaciones encontramos los volúmenes colectivos Acontecimiento y Expresión Literaria, estudios sobre Deleuze, la coordinación del último número de la revista Argumenta Filosófica, precisamente sobre la temática que nos acompaña, que nos ha aglutinado un poco en este coloquio, y un excelente artículo que acaba de publicar ahora, hace poco, que de hecho tendremos que comentarlo, pero bueno, que es Sustantividad y Momento, un apunte conceptual previo a la temporalidad en Javier Zubiri. Sin más dilaciones, entonces le dejo la palabra al doctor Jesús. Gracias. Un segundito. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo sé que normalmente es conveniente leer las ponencias, pero no es mi caso. Normalmente cuando vengo a un congreso, que no suelo hacerlo mucho, tengo la mala costumbre de hacer, pues básicamente de trabajar, intento hacer algo creativo, por así decirlo, y eso normalmente suele significar un fracaso. Entonces, bienvenidos a mi fracaso el día de hoy. Normalmente suelo publicar los artículos pues alrededor de 2 meses después de la ponencia, entonces tarde o temprano lo tendrán ahí. Creo que va a ser bastante extenso y simplemente quiero acotar una pequeña partecita para discutir con ustedes una de las partes iniciales y más problemáticas. Creo que al final este artículo se llamará Lógica y Pensamiento sin Imágenes en Kentin Meyasu, pero bueno, lo que les voy a exponer hoy es una pequeña partecita de lo que les sugiere el título de la ponencia. Bueno, dicho esto, pues le doy las gracias a Gerard por abrir este espacio. Siempre cualquier espacio democrático en filosofía es una alegría, entonces muchas gracias por ello. ¿Cómo empiezo? Bueno, lo primero, mínimo contexto. Voy a dividir la conferencia en 3 partes, donde bueno, la primera parte va a ser simplemente un estado de cosas conceptual, que más o menos todos conocerán, y posteriormente habrá 2 experimentos mentales. ¿Bien? Uno que voy a poner frente a Meyasu y un tercero que ustedes deben machacar conmigo y vemos lo que pasa. Bien, antes de comenzar me falta por decir una cosa más. Sí, cuando yo he estado trabajando a Meyasu, empecé a trabajarlo, de hecho el artículo de Zubiri es una especie de Meyasu travestido, empecé a trabajarlo a partir de las aporías de la temporalidad. Entonces estuve un añito y medio viendo las distintas administraciones de la temporalidad y cómo eso podría afectar a Meyasu. Quiero reconocer también a José Robles, que está allí al fondo, compañero de la Universidad de Guanajuato, y él tiene una perspectiva en este sentido pues, que puede alumbrar bastante. Lo que ocurre es que después de trabajar sobre la temporalidad en Meyasu, y perdón por tanto resumen y empiezo a entrar en calor, me di cuenta que lo que le interesa a Meyasu es verdaderamente el régimen del eterno. Y una vez que dije con palabras mayúsculas esto de la eternidad o la búsqueda de eternidad en Meyasu, me encontré literalmente sumergido en investigaciones que tienen que ver con la relación de Meyasu y la lógica actual. Entonces, ya, perdón por tanta introducción, lo que voy a hacer es un pequeño esbozo de cómo introducir a Meyasu en la problemática del eterno. Si ustedes lo quieren, en cómo se relacionan los posicionamientos de Meyasu con la lógica. Bien, comienzo. La primera parte la titulo, ya empieza el argumento de verdad, 2 regímenes argumentales y el subjetualismo. Bien,
por así decirlo, digamos, mi pie argumental es que encontramos en Meillassoux dos regímenes argumentales principales. Por régimen argumental, entiendan ustedes un ordenamiento de reglas en la estructuración de las deducciones del pensador. ¿Bien? Llega a decir Meillassoux, después de la finitud, que cada pensador necesita un control interno de los argumentos lícitos e ilícitos. Bien, yo me estoy refiriendo con estos dos regímenes argumentales precisamente a esto, a las reglas que Meillassoux asume implícitamente para desenvolver sus argumentos. El primer régimen argumental es el más conocido en Meillassoux y es el que podemos caracterizar de... Muchas gracias. De materialismo especulativo. Insisto, este primer régimen argumental del materialismo especulativo es el más conocido y yo voy a hacer un tránsito muy rápido. Básicamente, además también tengo un artículo sobre eso y seguramente muchos de ustedes también lo tengan. Este primer régimen argumental del materialismo especulativo es el que se da en después de la finitud. Y hay un segundo régimen argumental algo más subterráneo en la breve filosofía de Meillassoux, que es el régimen argumental del realismo sustractivo. Por supuesto, el régimen argumental del materialismo especulativo, perdón por tanta jerga, y el régimen argumental del realismo sustractivo son un proyecto totalmente ligado en la carrera del autor. Sin embargo, mi hipótesis es que podemos separarlos y atienden a problemáticas de distinta índole. Eso va a ser lo que voy a intentar explicarles a continuación. Voy a intentar mostrarles cómo hay una especie de corriente de argumentos, de deducciones distintas en esto que podemos llamar realismo sustractivo. Bien, entonces me voy a centrar un poco en este segundo régimen argumental, en este segundo control interno de argumentos, como ustedes le quieran decir. Si nos quisiéramos poner muy técnicos, y ya me estoy poniendo bastante, lo que habría que decir es que estos dos regímenes argumentales son movimientos o reglamentos básicos en la derivación de figuras de Meillassoux. Recuerden que Meillassoux dice que lo que él hace para establecer argumentos es derivar figuras. Bien, lo que yo les estoy diciendo aquí es que hay dos caminos secretos de reglas en esa derivación de figuras. Bueno, dos secretos no, uno explícito y otro implícito. Paso a exponer este primer régimen argumental del materialismo, que es el régimen argumental del materialismo especulativo. Voy a pasar muy rápido porque es el que no me interesa aquí destacar, porque es, por así decirlo, el más popular y conocido. ¿Qué es lo que intenta hacer el régimen argumental del materialismo especulativo? Bien, evidentemente, como buen ejercicio materialista, se le intenta dar una prioridad a la materia en las deducciones por sobre la realidad. Pero no pueden olvidar, y esto va a ser muy importante en la conferencia de hoy, y creo que para entender bien lo que está haciendo Meillassoux, no pueden olvidar que la palabra materialismo en Meillassoux tiene una reglita más oculta. En Meillassoux, materialismo significa pensar lo que hay independiente del pensamiento. ¿Bien? Es decir, un materialismo es de facto una posición especulativa sobre el sí de la realidad a partir de la pura materialidad. Bien, la pregunta clásica de esto, insisto, la que le da pie en buena medida a la obra fundamental después de la finitud, es ¿cómo puede el pensamiento pensar cuando no hay pensamiento? En este sentido, y con esto acabo la pequeña descripción de este primer régimen argumental, lo que encontramos en el materialismo especulativo es una progresión de enunciados hasta un en sí material de la realidad. Bien, nada desconocido, no estoy diciendo nada raro, es muy técnico, pero en definitiva, si conocen a Meillassoux, esto es sencillo. Por el régimen argumental del materialismo especulativo, insisto, estamos hablando de esta progresión hasta enunciados en sí materiales de la realidad. Bien, insisto, esto es lo que ocurre en la obra después de la finitud. Y básicamente les hago el spoiler, si no lo han leído, lo que nos va a decir Meillassoux es que allí hay un concepto que es el de facticidad, siempre tiene que haber algo material, contingente,
pero que debe ser consistente. Bien, esto es, que no debe caer en contradicción. Esto es todo lo que tengo que decir del régimen argumental que aquí he denominado materialismo especulativo. Un intento de sobrepujar el pensamiento, digamos, en esta progresión hacia enunciados especulativos materiales. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que además de la progresión especulativa, Meillassoux se autoimpone otro ordenamiento de reglas. Este ordenamiento de reglas es el que estoy trabajando y que dentro de un par de meses quizá ustedes puedan discutir en un artículo, y hoy también van a poder destriparlo, pero sean benevolentes que solo estoy en cierres del argumento. A este segundo régimen argumental es lo que podemos considerar en Meillassoux un realismo sustractivo. Prometo que me voy a dejar de palabras después de este momento. Simplemente, para entender qué es lo que ocurre en el realismo sustractivo, tienen que caer en la cuenta de que a la vez que los argumentos materialistas de Meillassoux tratan de progresar hacia condiciones absolutas de la realidad, a la vez está la otra cara de la moneda. Lo que está haciendo Meillassoux es tratar de cancelar la añadidura del pensamiento, la añadidura de la intencionalidad humana. En definitiva, el realismo sustractivo son ese, por así decirlo, despliegue de reglas en pos de eliminar el tránsito por la intencionalidad humana. Bien, mientras que los enunciados que vienen bajo la etiqueta de materialismo especulativo, lo que tratan de mostrar es un progreso hacia enunciados absolutos, lo que encontramos en el realismo sustractivo es la otra cara de la moneda y algo más desconocido en Meillassoux. Es esta especie de receso de la posición humana. Es este intento de mostrar una especie de extinción, de neutralidad en el pensamiento. Entonces, bien, con esto ya les estoy anunciando el breve objetivo que voy a tener. No ya mostrarlas, y perdón, con esto ya dejo de tanta conceptualidad de Meillassoux, no ya mostrar las postulaciones especulativas sobre la realidad en sí que hace Meillassoux. Insisto, esto lo tienen en Después de la finitud. Sino centrarme en la otra cara de la moneda, lo que por pura consecuencia implica reducir hasta la neutralidad las condiciones con las que opera el pensamiento. Bien, e insisto, son dos ejercicios de la misma moneda, pero que yo tengo como hipótesis que pueden lanzarnos, si lo que queremos es progresar con el autor, hacia problemáticas de distinta índole. En definitiva, el realismo sustractivo implica asumir una serie de reglas básicas para pensar sin pensamiento. ¿Bien? En lugar de una postulación sobre la materialidad en sí, una negación, una neutralidad de la posición reflexiva. ¿Bien? A esto es a lo que, y lo vamos a ver ahora después, creo que hay que caracterizar en Meillassoux como pensar sin representación. Me explico, con esto acabo la primera parte. Lo que encontraremos en los enunciados del realismo sustractivo es, y a partir de ahora me referiré a esto así para evitar tantos conceptos, un receso de la posición humana. ¿Bien? Si ustedes lo quieren, aquí tenemos la reducción no trascendental de Meillassoux. Y como les digo, esto va a ser el intento de pensar sin representación. Dos van a ser las argumentaciones centrales en este camino. Una de ellas es la iteración, se llama así el concepto iteración, sobre el signo en el lenguaje formal. Esto lo tienen en un texto que no está en español, que se llama iteración, reiteración, repetición. ¿Bien? Esta parte no la voy a poner, pero es con la que estoy trabajando actualmente, y no la voy a exponer porque ya está excediendo posicionamientos de Meillassoux, entonces sería yo hablando y ya no tiene mucho sentido. Me voy a centrar en
la segunda vía que tiene esta segunda recesión de la posición humana, que es el pensar sin representación. ¿Ok? Entonces, hoy voy a acabar la conferencia, o lo poquito que voy a hacer va a ser mostrar por qué diablos estoy diciendo que en Meyasú hay una especie de pensar sin representación. Bien, para explicar esto, tengo que avanzar un poquito y dar una nota contextual. Miren, justo después de la obra principal, después de la finitud, Meyasú propone una taxonomía brevemente o ligeramente novedosa de la correlación sujeto-objeto. Bien, justamente en esta pequeña novedad de la correlación sujeto-objeto, en esta pequeña novedad taxonómica, aparecen las repercusiones de esto que yo llamo el régimen sustractivo, el régimen del receso de la posición humana. Voy a hablar entonces de esta taxonomía, voy a intentar explicarla, sé que está quedando muy técnico esto, para mostrar cómo funciona este reino de la no representación en Meyasú. Miren, Meyasú está distinguiendo en algunos textos posteriores a después de la finitud, principalmente este de iteración, reiteración, repetición, un matiz en la correlación sujeto-objeto. Por un lado está lo que llamará, y ya llamaba en esa obra, correlacionismo. El correlacionismo es la imposibilidad de absoluto en favor de administrar la relación sujeto-objeto. Entiendo que esto, pues, aquí todos conocen la obra, o bueno, conocen al pensador. El correlacionismo no es ni más ni menos que la necesidad de administrar, casi en términos epistémicos diríamos, la relación sujeto-objeto. Y Meyasú meterá un nuevo concepto con su propio campo de argumentos, que es un pequeño girito de tuerca al correlacionismo. A esto le llamará, o he traducido yo en español, subjetualismo. No se puede traducir por subjetivismo, creo yo, porque si no, sí tendríamos la palabra. ¿Qué es el subjetualismo? Son literalmente posiciones absolutas, esto es, en sí, de la realidad, si quieren ustedes, posiciones en algún sentido realistas, a partir de la hipóstasis sujeto-objeto. Dentro del subjetualismo destacan dos corrientes. Por un lado, el idealismo. ¿Bien? Allí tienen, piensen si quieren, en la fenomenología del espíritu de Hegel. ¿Qué es lo que tenemos allí? Una unificación formal de la realidad y el pensamiento a partir del concepto. Capítulo 8 de la fenomenología. Esto, esa fenomenología del espíritu, capítulo 8, saber absoluto, es una ejemplificación, según los términos deleuzianos, del subjetualismo idealista. Más claro que no. De hecho, esto aparece también en Después de la finitud como subjetivismo metafísico. Pero aquí mete un girito nuevo que es el que me interesa. Es el subjetualismo vitalista. Aquí encajan autores como Deleuze, Bergson, Nietzsche. Dejémoslo en el último hijo de todos estos, que sería Deleuze o la dupla Deleuze-Bergson. Me interesa el subjetualismo vitalista para explotar dos argumentos. Entonces, no estoy haciendo aquí una reposición del concepto del autor. Estoy intentando poner los conceptos para trabajar argumento ahora enseguida. El subjetualismo vitalista, piensen en Deleuze, se asemeja de alguna forma al idealismo. ¿En qué sentido? En que siempre se hipostasía un punto de vista. Mientras que el punto de vista, si ustedes lo quieren, es el del concepto absoluto, bien, la unificación formal en el idealismo de Hegel, en Deleuze lo que tenemos es una multiplicación en una miríada de perspectivas del punto de vista. Deleuze está convirtiendo la realidad desde este concepto de subjetualismo vitalista, según Meyasú, en una especie de caleidoscopio donde, digamos, las perspectivas siempre se van multiplicando. Insisto, esto no creo yo que sea una crítica, simplemente es una tipificación de Deleuze, pero por si acaso voy a leer dos citas de la gran última obra de Deleuze, que es El pliegue,
donde pues, él usa a Leibniz, a Whitehead y a Bergson, de hecho, para explicar su propia perspectiva de la religión. Dos citas de Deleuze para que vean cómo encaja en esto del subjetualismo vitalista. Lo propio de la, cito a Deleuze, lo propio de la percepción es pulverizar el mundo, pero también espiritualizar el polvo. El problema consiste en saber cómo se pasa de las pequeñas percepciones a las percepciones conscientes. ¿Bien? Cómo desde el más micropunto de la materia pasamos a una reflexión de un gran punto de vista. Segunda cita. El acontecimiento es inseparablemente la objetivación de una aprehensión y la subjetivación de otra. Es a la vez público y privado, potencial y actual. Entra en el devenir de otro acontecimiento y es sujeto de su propio devenir. El acontecimiento siempre tiene algo de psíquico. El pequeño recorte y sigue. Pues con Leibniz surge en filosofía, pongan mucha atención a esto, pues con Leibniz surge en filosofía el problema que no cesará de obsesionar a Whitehead y a Bergson. No cómo alcanzar lo eterno, sino en qué condiciones el mundo objetivo permite una producción subjetiva de novedad. Bien, ahí estamos viendo cómo desde el pliegue encaja perfectamente Deleuze en esta perspectiva del subjetualismo idealista. Hasta aquí se acabó la conceptualización real. Necesitaba hacer este despliegue conceptual para llegar justo a un punto importante en el intento de recesión de la posición humana. Miren, necesitaba, como les digo, recuperar el subjetualismo vitalista por dos razones. La primera de ellas es el motivo de este congreso, ¿bien? La ontología orientada a objetos de Harman. ¿Por qué? Lo que nos dice Meillassoux es que la ontología orientada a objetos, que entiendo que ya sabrán también algo de esto, aunque sea por estar aquí estos días, seguro que muchos saben ya más que yo, nos dice que, en definitiva, la teorización de Harman es heredera de la posición de Deleuze. Y esto parece extraño. Pero ¿por qué dice Deleuze que Harman es heredero de la posición de Deleuze? Lo primero es el matiz. Por supuesto, la perspectiva de Harman es realista en un sentido especulativo. Está intentando hablar de la realidad en sí misma. ¿Bien? Lo postula, lo intenta hacer con los problemas que eso tiene en la historia de la filosofía actualmente. Perfecto, no hay ningún problema. Harman nos está ofreciendo una posición especulativa del sí. Pero, nos dice Meillassoux, y recuerden la definición que dábamos antes de materialismo, la perspectiva de Harman no es materialista. Recuerden ustedes que para Meillassoux un materialismo es pensar lo que hay independiente del pensamiento. Según Meillassoux, Harman lo que está haciendo no es hipostasiar la posición del sujeto, sino que lo que está haciendo es hipostasiar las relaciones posibles. Si ustedes recuerdan cómo funciona la perspectiva de Harman, dense cuenta que las relaciones que él saca entre objetos están sacadas de autores como Husserl, como Kant, como Heidegger, donde en definitiva siempre tenemos una administración de la experiencia y la cosa. Lo que hace Meillassoux es hipostasiar estas relaciones para convertirlas en absolutas. E incluso fíjense, tan así que hasta en esa relación experiencia-cosa, Harman mete lo irrepresentable de la cosa en sí. ¿Bien? Entonces, Harman, o el realismo especulativo de Harman, no es ni más ni menos que la última piedra de toque del subjetualismo vitalista. Si ustedes lo quieren, un intento de mostrar perspectivas sobre el absoluto a partir de la relación sujeto-objeto. En este caso, hipostasiando las relaciones. A mí no me interesa poner esto como una crítica a Harman. De hecho, yo creo que funciona sin ser crítica. Nunca jamás haré yo una ponencia con el tiempo que me cuesta para criticar nada. Simplemente tomen esto como una tipificación de lo que hace Harman. ¿Bien? Hace una abstracción absoluta, especulativa, si ustedes lo quieren, de las relaciones posibles en la realidad, extraídas a partir de qué? De cómo la experiencia se relaciona con la cosa, pero convertido esto en absoluto. Entonces, la primera razón
era para indicar esto. Pero justo aparece una segunda razón que es la importante. Estimado Meyazú, le diríamos, aquí aparece, como les digo, el primer gran reto de la operación sustractiva. Si usted está acusando a Harman de ser un heredero del subjetualismo, lo está acusando por pensar las relaciones entre objetos. Esto significa que Meyazú se está autoimponiendo algo al interior de sus argumentos. Bien, lo que Meyazú se está autoimponiendo al interior de los argumentos es la necesidad de que sus argumentos no refieran a relaciones. Por una sencilla, y supongo que esto será muy distinto de lo que han escuchado en la ponencia anterior, que no he podido venir, pero viendo el título imagino que tendría que ver por allí o lo que vieron ayer con Heidegger. Insisto, si a Harman lo estamos acusando de ser un subjetualista por usar las relaciones, entonces, señor Meyazú, usted, dentro de sus argumentos, no puede pensar las relaciones. Por una sencilla razón, siguiendo los argumentos de Meyazú. Allí donde haya relación, habrá representación de la realidad. Y he traducido es solamente una proposición de Meyazú, de un texto, donde él está justificando esto, pero para hacerlo visual. Nos dice Meyazú, criticando a Harman, creo que en iteración-reiteración, en ese texto, en inglés, para salir de la era de la correlación, no puedo pensar que mi relación con las cosas forme parte del todo. Bien, si yo soy una cosa privilegiada, como en la fenomenología, o no privilegiada, como en la ontología, orientada a objetos, yo tengo una relación con el mundo. Y entonces, por de facto, estoy pensando el mundo a partir de relaciones. ¿Bien? Las relaciones en Meyazú implican representación. Esa es la gran crítica que él le hace a Harman. ¿Cuál es entonces, o cuál es la baliza de control argumental que se está poniendo aquí en Meyazú? Nos lo dice él mismo. Yo tengo que extraer verdades, de forma muy dramática dice, yo tengo que extraer verdades del reino de lo muerto. Verdades a partir de la especulación de la materia inorgánica en sí misma. Él no puede pensar las relaciones entre cosas porque eso implícitamente, casi deconstructivamente, está suponiendo que yo soy una cosa que se relaciona con otras. En los argumentos de Meyazú, en los argumentos del realismo sustractivo de Meyazú, no se pueden pensar relaciones. Y esto es una de las claves ocultas de esto que yo les llamo, que son argumentos de recesión de la posición humana. Si ustedes quieren pensar como Meyazú, el reto que él tiene a superar o no, autoimpuesto por él mismo, es pensar sin relación, porque donde haya relación va a haber representación y básicamente es la crítica que él le hace a Harman. Perdón por todo este rollo conceptual, pero fíjense que hemos llegado a un enigma argumental con todos estos conceptos. En términos de Meyazú, ¿cómo pensar la materia sin darle una forma a la materia? Porque darle una forma a la materia ya sería ponerle una relación. Y voy a socorrer aquí a Meyazú de nuevo, de forma sugerente, con Deleuze. Fíjense que parece que Meyazú está atendiendo a una de las máximas más importantes en diferencia y repetición, que es una de las obras cumbres de Deleuze. Lo que nos dice Deleuze en diferencia y repetición es que hay que pensar sin imagen. Y cito a Deleuze. Un pensamiento sin imagen, aunque fuera a costa de las más grandes destrucciones, de las más grandes desmoralizaciones y de una obstinación de la filosofía que solo tendría por aliada a la paradoja y que debería renunciar a toda forma de representación. Esto es el Deleuze de diferencia y repetición. Si se dan cuenta, hemos visto como el último Deleuze del pliegue lo que está haciendo es multiplicar las perspectivas para que no haya solo una imagen de la realidad. Por tanto, eso de pensar sin imagen lo consigue a medias o, digamos, lo evita por saturación de imágenes, no por falta de imágenes. Lo que quiere hacer Meyazú, en cierta medida, es tomarse en serio este reto. Es un materialismo extraño, pues, de hecho es totalmente especulativo, por una sencilla razón.
Hay que pensar condiciones de la materia, pero sin ofrecer ninguna forma ni representación de la materia. ¿Bien? El problema entonces es qué elementos le quedan a Meillassoux dentro del realismo sustractivo. Si ustedes lo quieren, por seguir la nomenclatura que yo estaba usando, ¿cuál es el control o qué nos ofrece este control argumental del receso intencional en Meillassoux? Bueno, las cuestiones que abre ya les digo que son principalmente dos. Una que tiene que ver con la representación, que es la que yo voy a utilizar aquí un poquito, malamente, y otra que es la que usa frente al lenguaje, concretamente a los lenguajes formales, que sospecho yo que o es un camino ya abandonado por Meillassoux o es un camino en cierre, pero los textos son mínimos, solo hay 3 textos al respecto, y de hecho también los textos de estudiosos al respecto también son muy pocos. Uno de ellos, o quizá el mejor, que trata bien las cosas, puede que sea el de Gerardo Flores, que no está por aquí. Insisto, se nos abre una cuestión con ellos. ¿Es posible hacer ontología sin un atisbo de representación? ¿No se habrá puesto Meillassoux el nivel muy elevado, por así decirlo? Pues si ustedes lo quieren, lo podemos decir también en términos enigmáticos. No se preocupen que ya estoy casi acá. ¿Podemos pensar un materialismo sin ofrecer ningún objeto material? Ese sería un poco pues el enigma, el problema al que Meillassoux se autosomete. Hasta aquí la primera parte de la clase, que era pues, un poco lo importante, lo más tedioso, y ahora vamos a jugar un poquito. Segunda parte de la clase, con lo conquistado. Pensar sin representación o el molde de galletas, así la he titulado. Bien, lo que voy a hacer aquí es, como les anuncié al principio, someter a Meillassoux o a esta, digamos, a este control argumental, a este régimen argumental, a un experimento mental, en concreto, un experimento mental de Hilary Putnam, para, digamos, someter los argumentos de Meillassoux a un estrés máximo, a ver qué es lo que ocurre. Bien, este experimento mental, no sé si habrá, creo que no hay artículos por ahí, aparece en Las 1000 caras del realismo, que es un libro de conferencias de Hilary Putnam, muy interesante, muy interesante, de hecho muy cercano tanto a los posicionamientos actuales de Marcus Gabriel como a los de Harman, te lo recomiendo, Gerard. Y bueno, pues ahí aparece, como les digo, aparece... No hay problema. Aparece un experimento mental que él mismo denomina del molde de galletas, y no es que le ponga el título, pero yo le vamos a poner ese nombre como tal. El experimento mental del molde de galletas, en definitiva, este experimento de Putnam, nos tiene que servir para someter a estrés, digamos, el control de los argumentos de Meillassoux. Espero que me estén siguiendo. ¿Cuál es o qué es lo que intentará mostrar Putnam con el experimento mental del molde de galletas? Lo que intentará mostrar, también muy cercano a una perspectiva de Leibniziana, por cierto, y también cercano al segundo Wittgenstein, es que no es contradictorio en absoluto postular una objetividad real independiente de nosotros, aunada a que dicha objetividad obedezca a una relatividad conceptual. Es decir, lo que nos dice Putnam es que efectivamente hay una objetividad total, pero que esa objetividad total solo aparece a partir de un relativismo conceptual, a partir de marcos teóricos determinados. Bien, a esto, por cierto, Putnam le llama para sí mismo realismo pragmático. Les explico cómo funciona el experimento mental del realismo pragmático. Básicamente es la idea de que imaginen el mundo como básicamente una masa para hacer galletas, pastelero. Bien,
y, por así decirlo, las distintas ontologías o enunciados teóreticos de una ciencia en específico, física y biología, suele ser bonito imaginarlo así, son moldes de galletas distintas. ¿Sí? Entonces está la masa de galletas realidad, y yo puedo ponerle el molde de los entes vivos, haciendo biología, o el molde de los entes físicos, haciendo física, o el molde de los entes superconceptuales y abstractos, haciendo metafísica o ontología. Bien, el experimento funciona como sigue. Imaginen que están en un universo donde solo quedan 3 individuos. ¿Sí? El individuo X, el individuo Y y el individuo Z. La pregunta especulativa es, ¿cuántos objetos quedan en este mundo? Ustedes, desde un sano sentido común, podrían decir, pues Jesús o Putnam, si usted me está diciendo que imagine un universo con 3 individuos, pues entonces literalmente lo que hay son 3 objetos. Si usted me pregunta cuántos objetos hay y me dice que solo hay 3 individuos, pues hay 3 objetos. El objeto X, el objeto Y y el objeto Z. Pero afinen su sensibilidad argumental. Esto solo es una respuesta posible, porque otro sujeto, precisamente un sujeto de corte de Leuciano, por ejemplo, podría decir, a ver, por supuesto que puedes entender que esos individuos son objetos, pero quizá las relaciones posibles entre ellos también son objetos. Entonces, en este universo de 3 individuos, tendríamos al menos un total de 7 objetos. Enumeren conmigo. Objeto 1, el individuo X. Objeto 2, el individuo Y. Objeto 3, el individuo Z. Objeto 4, la relación entre X y Y. Objeto 5, la relación entre X y Z. Objeto 6, la relación entre Y y Z. Y objeto 7, la relación de X, Y y Z. ¿Bien? Entonces, fíjense que incluso si simplificamos el universo a 3 individuos, podemos postular 2 objetividades relativas a marcos conceptuales totalmente distintos. En ese universo hay 3 objetos o en ese universo hay 7 objetos. Bien, este es el experimento mental del molde de galletas de Pac-Man, perdón, como el videojuego, de Putnam. Dense cuenta que una respuesta metafísica clásica lo que dice es que el mundo es la masa de galletas y que efectivamente podemos cortar la masa con distintos moldes. Esto le sirve a Hilary Putnam para eliminar o cancelar este experimento que él mismo se autoimpone como absurdo. ¿Cuáles son las partes de la masa? ¿Cuál es el mejor recorte, el mejor molde para cortar la masa? Estas preguntas son ridículas para Putnam. ¿Por qué? Porque no podemos pensar separados el mundo y el marco conceptual. Bien, dense cuenta que este experimento mental de la masa de galleta implica para Putnam la necesidad de tener que empezar siempre a partir de, diría Meillassoux, la correlación pensamiento-objeto, pensamiento-realidad. Bien, en definitiva, Putnam cancela el molde de galletas y la masa de galletas en favor de la necesidad de una correlación siempre primera, pero no determinada. Bien, muy bien. Fíjense que esto significa que desde este experimento mental siempre hay relación entre pensamiento y realidad. Y recuerden lo que habíamos hecho un poquito antes en la primera parte del argumento. El propio Meillassoux se autoimponía no pensar en relaciones, para no caer en la correlación, no caer en la representación. ¿Cómo salimos de este enredo? Bien, aquí la especulación, ya no sé si soy yo o es Meillassoux, pero vamos a empezar a jugar. ¿Cuál sería la estrategia de Meillassoux frente al experimento mental del molde de galletas? Bien, lo primero, no hay que olvidarse y podemos ir a los conceptos básicos de Meillassoux. ¿Cómo empieza después de la finitud? O el primer gran argumento de después de la finitud. Efectivamente, señor Putnam, no hay ningún problema. No se preocupe. No hay un acceso primero a la masa de galletas. Bien, eso es lo que implica la facticidad en Meillassoux. Bien, ser una cosa
es ser cosas sin características definitorias. ¿Bien? Eso es lo propio de la facticidad. Por supuesto, este ser una cosa sin características definitorias es lo que Mellesu es capaz de señalar como una consistencia señalable y no contradictoria. Lo que algo sea, algo será. ¿Bien? Un principio de no contradicción básico por detrás. La pregunta que podríamos hacernos con Mellesu son dos. ¿Verdaderamente es necesario cancelar el experimento mental de el molde de galletas y la masa de galletas? ¿O podemos hacerle un poquito de caso a la metafísica antigua y pensar que quizá sí hay postulaciones posibles que hacer sobre la masa de galletas? Creo que por ahí va un poco la idea de la no contradicción en Mellesu. Les explico. Si la facticidad lo que nos dice es que, en términos generales, la masa será siempre algo sin características definitorias, si lo que nos dice Mellesu es que esas características no definitorias al menos reflejarán un momento de no contradicción, y digo un momento porque revitaliza el principio de no contradicción aristotélico, donde Aristóteles usa la noción de momento. Lo único que podemos decir de la masa de galletas es que, como mucho, siempre será algo no específico. Y esto ya empieza a jugar con el pensamiento de forma especulativa un poco extraña. Bien, señor Mellesu, lo único que me está diciendo es que ser material es ser algo no específico. Pero ¿qué podemos sacar? ¿Qué características podemos sacar de esto sin caer en representación? Miren, paso al último experimento mental, que es lo que me va a dar pie a hacer el último ejercicio de la clase, que voy a anunciar brevemente y ya está. Segundo experimento mental. Este es un experimento mental que sirve para entender la distinción entre Newton y Leibniz. Necesito hacerlo para intentar salvaguardar en parte la perspectiva de Mellesu. Imaginen por un momento que absolutamente todos los entes del mundo son desplazados 1 kilómetro. ¿Bien? Imaginen que todo lo que piensen que es material es desplazado 1 kilómetro en el universo. Y ahora imaginen también que todos los acontecimientos son retrasados 1 hora. ¿Bien? Todas las cosas, todas las partículas del universo son desplazadas a la vez 1 kilómetro. Es un experimento mental. Y a la vez, todos los acontecimientos se retrasan 1 hora. Miren ustedes, desde la perspectiva de Newton, en tanto que el espacio y el tiempo son absolutos y contienen a la materia, habría que decir necesariamente, metafísicamente, que la localización espacio-temporal habría cambiado. ¿Sí? Porque, insisto, la materia contenida en el espacio-tiempo dentro de Newton. Pero curiosamente Leibniz se parece mucho más a una perspectiva actual, al menos de la teoría de la relatividad general de Einstein. Para Leibniz, este experimento de que todo se mueva 1 kilómetro y que todo se retrase 1 hora es absurdo. ¿Por qué? Porque en Leibniz lo que prima es la pura relación absoluta de las mónadas. ¿Bien? ¿Cómo podemos rescatar o qué significa este experimento en Mellesu? Que podemos pensar, es casi parmenidio, podemos pensar la totalidad de la materia de forma absoluta y las relaciones no cambian en la materia. ¿Bien? Si pensamos una propiedad que afecta a todo a la vez, entonces nada cambia. ¿Bien? Mientras que si pensamos que el espacio y el tiempo son absolutos, entonces la materia va a empezar a sufrir cambios. Pero si absolutizamos la materia, podemos pensar la materia como un uno todo.
Este ejercicio hay que debatirlo. Lo estoy sacando en parte de este libro, que es el otro autor que estoy usando. Graham Price es un lógico actual y bueno, él usa este experimento justo en un sentido muy similar a este. Bien, yo lo estoy aquí rescatando para salvar a a Meillassoux de la masa de galletas, del experimento de la masa de galletas. Bien, en definitiva, en Meillassoux se puede señalar un locus, un lugar absoluto de lo material. Pero este locus de lo material no tiene que ver con el espacio y el tiempo, como contenedores de la materia. Estamos empezando a acceder a una clasificación de la materia en términos absolutos. Empiezo a acabar. Seguimos. Les he explicado que con Meillassoux quizá se revitaliza el experimento mental de Pullman precisamente porque podemos especular sobre la materia en sí. Pero ¿qué ocurre sobre la masa de galletas en sí? ¿Pero qué ocurre con el recorte de formas? ¿Qué ocurre con el recorte conceptual? En definitiva, ¿qué ocurre con cómo hacemos partes de la realidad? Y es justo aquí donde donde está mi investigación. Actualmente no me estoy escapando. Simplemente voy a hacer una postulación como final y una pequeña demostración de por qué funciona. Mientras que podemos pensar la materia sin cortapisas como no contradictoria, bien, cuando no la sometemos al espacio y tiempo. Cuando pensamos en construir partes, cuando pensamos en cómo relacionamos partes dentro de ese todo de materia, en definitiva, cuando tenemos que hacer un recorte de la materia, el molde de galletas, la realidad ya no es no contradictoria. La realidad cae en contradicciones. Es decir, allí donde haya relación, quizá esta es la gran hipótesis que lanzo y que voy a tratar de mostrar de forma muy sencilla para acabar. Allí, y de hecho también funciona al interior de Hartmann y es una parte que estaba intentando socorrer ahora para rescatar, pero no lo voy a hacer. Pero les aseguro que funciona en Hartmann, o lo podemos intentar ahora después si quieren. Allí donde haya una especulación de partes de la materia, allí donde hay una especulación en definitiva de cómo se relacionan esas partes, al igual que en Hartmann, va a haber enunciados contradictorios. ¿Bien? ¿Esto qué significa? ¿Estamos anulando a Meillassoux? No. Estamos mostrando dos regímenes especulativos distintos. Un régimen, y lo voy a mostrar, insisto, para acabar, donde podemos pensar la masa de galletas sin individuo. Un régimen, si quieren, casi de corte neo-parmenidio, donde podemos postular no contradicción. Del otro lado, allí donde hagamos partes, recortes conceptuales, insisto, esta es la hipótesis fuerte, va a haber enunciados contradictorios. Jesús, ¿por qué dices esto? Muy sencillo. Porque la lógica que especula en términos ontológicos desde 1960 hasta la actualidad, o buena parte de esa lógica, digamos, trabaja con enunciados paraconsistentes. ¿Qué es un enunciado paraconsistente en lógica? Es un enunciado donde hay contradicciones, pero sin embargo los resultados no son absurdos. Bien, Jesús, necesito ejemplos de cómo funciona la lógica paraconsistente. Esto es lo maravilloso y con lo que quiero acabar ahora, simplemente para dejar un reguero argumental por si ustedes lo quieren seguir. Insisto, y vuelvo a repetir la hipótesis para acabar. Allí donde haya subjetividad humana, va a haber contradicción. Allí donde haya especulación absoluta, podemos hablar en términos no contradictorios, ¿bien? Como absolutos. Me queda por mostrar cómo funciona la contradicción en lógica paraconsistente. Miren, cuando vamos, yo ya sé hacer algunas formalizaciones y es divertido, siempre me gustó la lógica. Pero cuando vamos a ver cómo funciona la lógica paraconsistente,
precisamente uno de los primeros ejemplos, el primero que yo aprendí a hacer, es el de con el que yo pude formalizar, es el de la intencionalidad. El ejemplo que pone en esta obra que trata sobre paraconsistencia, Pris, la intencionalidad funciona cuando una persona que tiene un nombre, por ejemplo yo, Jesús Ruiz, se cambia de nombre, se llama Antonio. En ese sentido, si figuramos una circunstancia como esta, una persona, en este caso yo, soy y no soy Antonio. Ejercicio ridículo, pero es que la lógica no te está diciendo gran cosa, te está diciendo cómo operas digamos, con reglas implícitas. Segunda, entonces, la primera forma en la que funciona la paraconsistencia, curiosamente, es la intencionalidad. Segunda forma donde funciona la paraconsistencia, el tiempo. Podemos pensar en una masa de arcilla, ¿bien? Y posteriormente esa masa de arcilla es una estatua. Bien, esto por cierto lo vio muy bien Aristóteles con los enunciados en potencia. En este sentido, la estatua es y no es arcilla. Bien. Tercer forma en el que la paraconsistencia opera, la modalidad. En un sentido muy específico. De hecho, más que modalidad, incluso el autor habla después de vaguedad. En el sentido de que la totalidad de unas partes no determina el ser de la unidad. Y el ejemplo vuelve a ser ridículo. ¿Bien? Van Gogh sigue siendo Van Gogh con oreja y sin oreja. La totalidad de las partes no hacen la identidad. La identidad es, por así decirlo, un epifenómeno superior a las partes. Sin embargo, hay contradicción entre la identidad Van Gogh y las partes con las que opera Van Gogh. En este sentido, modalidad vaga, tiempo e intencionalidad son los tres grandes estratos donde opera la paraconsistencia. Allí donde opera la paraconsistencia, para cerrar ya, está operando lo vivo, está operando el pensamiento. Si esto es así, y es algo que yo espero demostrarles en un artículo dentro de 2 meses, pero como no lo hago yo, estoy seguro de que está bien. Simplemente lo saco de la lógica. Si la paraconsistencia está remitiendo a la lógica, al mundo de lo vivo, de la perspectiva humana, del recorte, de la masa de galletas, esto significa que una lógica, consistente, formal, clásica, donde no hay paraconsistencia, es una lógica de la realidad muerta. Una lógica donde el pensamiento, y aquí podríamos citar a Wittgenstein, se enfrenta a lo puro posible de la realidad, no al mundo de las cosas físicas. En este sentido, es por lo que actualmente estoy trabajando con Meillassoux y la lógica, abrir un espacio de posibilidades puras, sin representación, solo puede ser un espacio donde la lógica se vuelve sobre sí misma y no sobre las representaciones en partes de la realidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué rendimiento? Honestamente, yo todavía no lo sé, pero me parece que es una revivificación de las posiciones clásicas de la lógica y una cancelación de las postulaciones actuales de la paraconsistencia. Bien, en definitiva, lo que esto significaría es que hay una lógica que implica poder pensar entes lo ente sin necesidad de relacionarlo con nada. Bien, ¿sería esto una revivificación del racionalismo en Meillassoux? Seguramente sí, pero quizás es lo que está el proyecto inicial de todo. Recuerden que lo que él quiere hacer es ser Descartes de nuevo, no ser Kant. Espero que no haya quedado necesariamente demasiado especulativo, pero estas son las divagaciones actuales que estoy trabajando. Es un trabajo vivo y con muchas fallas, pero que creo que se puede ir construyendo de a poco y se finir
Perdón y gracias por su paciencia. Muchas gracias, Jesús, y pues abrimos espacio a las participaciones. ¿Comentar alguna cuestión? Adelante, por favor. Sí, sí. Bueno, ya. Muy bien, interesante. Está bueno, está bueno. Yo, sí, también me ha interesado mucho ver cuál es el aparataje lógico, ¿no? Y especulativo en el caso de Meillet-Schuh. Ahora, visto desde el punto de vista de las matemáticas, desde la historia de las matemáticas, parecería que lo que de repente Meillet-Schuh les atribuye es el punto de vista de la filosofía. Me explico. Hace rato estábamos hablando al respecto, ¿no? Otro teórico, ¿no? de las lógicas paraconsistentes, que es Newton da Costa, lo que habla es, bueno, cuando a la lógica clásica le aparece la lógica intuicionista, dice, bueno, ¿cuál es podrías decir, la elección de una lógica, más bien, una lógica implica ya un recorte, ¿no? Eso quiere decir que no puedo yo asumir que por usar lógica no estoy haciendo un recorte de lo real, sino que el pensamiento, al referirse a sí mismo y al reflexionar sobre sí mismo, necesariamente opera el recorte sobre sí y solamente desplaza la cuestión del recorte del pensamiento a la cosa al pensamiento del pensamiento. Entonces no ha superado el problema de la relación y de la correlación, simplemente ha sacado un terreno y le ha reaparecido el mismo problema adentro, ¿no? Un poco lo que le pasa a Kant, ¿no? Que vamos a suprimir la cosa en sí, porque es lo que nos mete el problema de la trascendencia. Pero después, cuando aparece la distinción entre intuiciones y conceptos, dice, bueno, es que las intuiciones son la materia y los conceptos son la forma. Y resulta que el sujeto era la forma frente a la materia trascendente. Entonces, el problema reaparece adentro, ¿no? Y se ha corrido. Y yo creo que en eso, quien tiene razón es Graham Priest, ¿no? En el otro libro, es su libro famoso, ¿no? El de Beyond the Limits of Thought. Lo que dice él es, Kant se ve confrontado antes de Gödel, antes que cualquier otro, con el problema de una decisión, ¿no? Dice, o bien mantengo el pensamiento fuera de contradicciones, lo mantengo consistente, pero a costa de hacer jerarquías. Entonces, el sujeto trascendental lo saco de la relación, y entonces, una vez que saco el elemento del sistema, todo lo puedo decidir, y entonces tengo consistencia, ¿no? Análogo a lo que hace la teoría de tipos de Russell y análogo a lo que hace la exponenciación de Melofranc. La otra es la vía hegeliana, en la cual yo digo, si meto al sujeto trascendental dentro de la reflexión, ¿no? Y lo hago miembro de sí mismo, entonces lo hago contradictorio, pero entonces sí es un pensamiento total. Entonces, lo que podría decir Priest es, ¿quieres la totalidad? ¿Quieres el absoluto? Acepta la contradicción, ¿no? ¿Quieres mantener un sistema libre de contradicción? Entonces mantén la región del mundo. Y como hace Kant, no confundas intuiciones con conceptos y no confundas la aplicación de conceptos a objetos con la aplicación de objetos a objetos, ¿no? Ese sería el primer. Entonces, lo que esto quiere decir es que, bueno, de entrada, hay decisiones en la propia lógica, y lo que decía Newton da Costa, que comenzaba el comentario, es cuando uno decide ser intuicionista, por ejemplo, no es que esté mal la lógica clásica, ¿no? Es simplemente que a mí no me convence que digas que algo es verdadero porque encontraste una contradicción. Yo quiero que me lo muestres, ¿no? Es una prueba constructiva. Lo que hace es demandarte otros principios, ¿no? Demandarte otros principios. Entonces, la cuestión es, me parece que lo que decía Gerardo hace rato, estaba en la discusión de la mañana, me parece bien, me parece decir algo, bueno, ¿qué te permite
asumir el principio de no contradicción. Bueno, pues Sermón Franklin te puede decir, mira, todo esto, ¿no? Todo esto, ¿no? Puedes expandir la potencia de la teoría de conjuntos como teoría de la fundamentación, pero el límite sigue siendo el mismo, ¿no? Tuviste que sacar algo. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? Meliesú puede llegar a la máxima de la contingencia a costa de sacar la lógica de la aplicación de su propia teoría, ¿no? O sea, es como yo particularmente siempre he visto una especie de analogía o de una cercanía muy próxima entre la creación ex nihilo y la explosividad, ¿no? En la explosividad, pues, cualquier cosa se puede seguir, ¿no? De lo contradictorio, y en el mundo, si no tienes una consecuencia causal de las cosas, cualquier cosa puede pasar, también se sigue una cierta trivialidad, ¿no? Entonces, es como, en el mundo sí, cualquier cosa es posible, pero tengo que sacar trascendentemente, no trascendental, trascendentemente la lógica para que eso no le pase nada. Pero no hay nada, y eso es lo que dice, no hay nada que me impida encontrar ese mismo problema en la lógica, ¿no? Y la lógica perfectamente bien puede volverse explosiva o puedo, en la paraconsistencia, encontrar formas de contradicciones válidas, ¿no? Desde en la paraconsistencia estrictamente encontrar diferentes tipos de negaciones o una lógica multivaluada, diferentes valores de verdad, hasta esta cosa así tan grandilocuente que hace Graham Priest, que es cuando el sistema se refiere a sí mismo, cuando el sistema es sí mismo, ese elemento de sí mismo. Y entonces obtienes esta, pues, la paradoja de Russell, ¿no? Uno que es lo que Graham Priest lo piensa en sentido más amplio, pero dice, pero aún ahí estoy decidiendo. Ya el hecho de decir el principio de no contradicción es pragmático, ¿no? Está involucrado en ese aspecto. Entonces, ¿hasta qué punto, ¿no? puede uno, como hay muchas lógicas, decidir cuál no puede tener más que un criterio pragmático? Y eso no implica una falta de reflexión. Te digo, yo no lo conozco, ¿no? Yo no conozco tanto a Meliesú como para poder decir si esto es o no mi caso, ¿no? Pero hasta dónde están suficientemente reflexionadas las elecciones lógicas que él hace en cuanto a elecciones lógicas. No que él vincule el principio de no contradicción con la contingencia, ¿no? Se puede hacer muy bien. Sino que decía, ¿y por qué? ¿Y por qué esta lógica en otra? ¿No? O sea, Graham Priest diría, ¿no? En el siglo VIII, Nagarjuna, ¿no? Sí. Nagarjuna, ¿cómo se pronuncia? ¿no? Nagarjuna, ¿no? El tratado sobre la vía del camino medio. Dice, bueno, una forma de anonadar al pensamiento. Desde el pensamiento, pues es el tercer lema, ¿no? Posición, negación de la posición, tercer dado y contradicción. Si tú juegas en ese cuadrado, pues el mundo será otra cosa. ¿No? Yo tampoco sabía exactamente qué, pero bueno, lo que diría un budista es, bueno, pues, de aquí saltas al nivel, si entiendes eso. O no, o puedes decir, el pensamiento significa ese constante ponerse, quitarse, anularse, salirse y regresar. Entonces, perdón, o sea, por el argumento así tan enredado, pero me parece verdaderamente muy sugerente, me parece un asunto enorme de su parte, el haber encontrado que el núcleo de Meliesú es un problema lógico, porque es un racionalista, ¿no? Y porque está intentando llevar a cabo refutaciones, absolutos, y para eso necesitas un aparato lógico, pero bueno, la reflexión tiene que venir del aparato lógico, no porque te convenga para firmar la actitud, sino al revés, ¿no? La actitud tendría que seguirse del aparato lógico, pero si el aparato lógico mismo está sujeto a cuestiones de elección y de finitud, entonces te quedas también con no solamente con un principio de consecuencia o de desconexión del mundo, sino también se te puede ir la consecuencia lógica, y bueno, y ahora sí, pues, no solamente cualquier cosa puede ser dicha, sino cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa puede ser pensada. Y entonces ahí sí, la filosofía se acaba. Bueno, quería saber tu opinión al respecto, pero me parece muy bueno.
Excelente. Ya no me arrepiento de haber venido hasta el DF por la intervención. Muchas gracias. Justo, ya te digo yo, primero salvarme. Podría haber traído algo que venga bien anclado y así, no fallar, pero me la jugué a traer algo que, como les digo, es un trabajo en proceso y cosas que decir al respecto. A ver, la filosofía no se va a acabar nunca. Entonces, esto es una forma elegante de decir que si nos volvemos a situar en la metáfora de Pullman, siempre efectivamente va a haber que recortar, siempre va a haber que hacer lecciones teóricas. Nunca jamás vamos a encontrar, suelo decir yo en clase, los 10 mandamientos de cómo funciona la realidad de forma primera ya para todos y ya a partir de ahí le vamos dando, como se creía quizás hasta el siglo XIX. Este no es el punto, por tanto, sí, la filosofía en su práctica, por defecto, es pragmática. ¿Sí? ¿Qué es quizá la sugerencia extraña y no acertada? Yo digo sugerencia extraña, digamos, promesa especulativa que pone Mellesu por medio. Tratar de pensar la identidad de la lógica, la identidad en lógica. Insisto, esto ya quizás si se sale de la lógica y se acerca más a un ámbito, no sé cómo decir, si fenómeno lógico, especulativo o así. Insisto, esto lleva cerrando estas series de argumentos que yo sepa desde el 2016. Y el 2016 era una reiteración de un artículo, de una posición antigua. Entonces es posible que sea una vía muerta en el autor. Eso hay que considerarlo totalmente. Básicamente lo que hará será tratar de mostrar que hay una, perdón por decirlo así, no, iba a decir pragmática, pero digamos una práctica material para poder pensar un signo. Y a esto no sé si lo conocerás, le llamará iteración, no repetición. La repetición dice que es algo que se da con el paso del tiempo. La iteración es una especie de abstracción de forma. Ahí tienes tu Word de Mellesu, perdón, de Pris. Para él, esto significa una cosa que quizá, digamos, sí puede entrar en discusiones cuando entramos de pragmáticas, de lógicas actuales. Lo que él te diría es que solo puedes tomar una lógica para consistente cuando tienes enunciados no explosivos. ¿Qué significa esto? No en términos semánticos lógicos. ¿Qué significa en términos ontológicos? Lo que esto significa es que para que la paraconsistencia no sea explosiva, necesitas postular enunciados que, en definitiva, están dependiendo, diría Mellesu, creo yo, de un primer punto no contradictorio. Entonces, en términos materiales, él quiere señalar cómo funciona ese primer momento de identidad que luego podemos partir, triturar, ver de otra forma, etc. ¿Sí? Todo esto, insisto, él lo hace tratando de mostrar cómo funciona la significación en los lenguajes formales por una sencilla razón. Porque en los lenguajes naturales, nosotros hablando, siempre hay significado significante, y esto significa que tenemos relación y representación. Pero ¿qué significa o sobre qué trata el sentido de de un lenguaje formal? Y es justo allí donde él cree poder señalar la consistencia no contradictoria al interior del lenguaje. Aquí ya empiezo a naufragar, hasta ahí es donde estoy. Hasta hace 3 días estaba tratando de explicar esto aquí, pero no llegaba. Necesito hablar de esto mucho más, o escucharte yo a ti. Un último comentario de lo que dijiste. Durante mucho tiempo se sabía pues de las pues, el mismo Cantor era el que tenía claras las partes, ¿no? Lo que hace pues Russell es descubrir el Frege muy particularmente, ¿no? Pero bueno, está como recapitula Priest, está desde las palabras del 18, está en la palabra estudia, muchas formulaciones, ¿no? Es un único momento, es una estructura que aparece en niveles. Pero lo que yo, o sea, tiene que ver con relación con Badiou, que tiene que ver también con la idea de la teoría de conjuntos, porque parecería que, si bien la teoría de conjunto es una teoría formal, a final de cuentas sí tiene una ontología, y es que tienes que aceptar la existencia
del conjunto. O sea, el conjunto tiene que ser definido como un ser. Él no diría, ella no diría eso. El problema es que los matemáticos dirán que sí, ¿no? O sea, que la teoría de conjuntos funciona sí, solo si aceptas la existencia material de los conjuntos. ¿Desde dónde se dice? O sea, ¿quiénes dicen esto? Bueno, pues esta es la otra alternativa de la fundación, o la teoría fundacional de las matemáticas, que es la teoría de categorías. Porque la teoría de categorías precisamente dice, si yo quiero evitar confiar en un tipo de objetos, en la existencia, vamos a decir, no existen las funciones, no existen las rectas, no existen los puntos, no existen los objetos, digamos, no existen, a ver, para hablar de las, no existen los grupos, lo único que existen son relaciones. Es decir, Sí, en ese sentido. la teoría de conjuntos dice, yo puedo pensar en una relación, pero el último elemento es algo que yo tengo que definir, ¿no? Por lo tanto, es un ser. La teoría de conjuntos dice, yo puedo prescindir de decir que hay en el mundo, ni siquiera conjuntos, pero a cambio tengo que decir que hay relaciones porque ese hay, incluso si eso no es un conjunto, depende de las relaciones. Entonces, la moraleja, yo también, o sea, no quiero ser así tampoco tan abstracto y decir, bueno, pues eso qué, ¿no? Pero sí parece que la teoría de categorías y la teoría de conjuntos vuelven a ponernos en unas disyuntivas. O suspendo todas las relaciones y creo en un ser, el conjunto, que se llama múltiple, que por más que sea inasible, es definible, perfectamente definible. O bien, digo, no hay ni siquiera, no confío ni siquiera en la existencia de un conjunto, pero entonces, ¿cómo coños? ¿No? Sí que hay algo. Entonces, es relaciones sin ontología o no relaciones, pero con una ontología y que al final de cuentas puede decir, ¿y por qué los conjuntos? Lo que hace la teoría de categorías es eso. Está bien que quieras hacer tu fundación de las matemáticas, pero sigue siendo arbitrario, porque elegiste un ser en particular. Ahora, sí, las elecciones de un ser en matemáticas no son lo mismo que la elección de un ser del mundo. Pero aún así, este que parecía ser un problema entre lo formal y lo imaginario, para ser muy lacaniano, reaparece dentro de las matemáticas. Entonces, parecería que tenemos que afrontar el problema no por dominio, que es del mundo y que es de las formas, sino por la estructura misma. Ya. Sí, solo no tengo nada que aportar, solamente decir que quizás la vía de Jesús, que no, o sea, obviamente no va a ser mejor que las que hay, es simplemente su perspectiva. Lo que creo que él trata de hacer es tratar, para ser específico, de mostrar cómo funciona la identidad sísmica. ¿Y a qué nos referimos con identidad sísmica? Cómo literalmente una rayita puede ser como una rayita puede ser un significado, pero que no significa, que no reenvía a objeto alguno, que puede remitir a cualquier cosa. En este sentido, las propiedades de teoría de categorías o las relaciones, al final son las identidades de las que hablamos en teoría de conjuntos, en definitiva es una relación entre elementos que realmente no son nada. Y la idea de Mayasu es tratar de hacer que este paso, desde casi la semántica, perdón, desde la semántica, no, desde la semiótica, tenga validez ontológica. ¿Bien? No estamos hablando aquí de elecciones semánticas a partir de una pragmática, sino trata de, a fuerzas, materialista en sentido brusco aquí, a fuerzas validar una unidad en términos totalmente sísmicos, materiales. Esto puede funcionar, no existe. Al menos en el autor, que yo sepa, es una vía muerta desde 2016. Lo que pasa es que yo empecé a leer esas cosas hace relativamente poco. Gracias, muchas gracias. Yo pago por eso. Qué maravillosa ponencia. Lo agradezco muchísimo esta filosofía proceso. Porque los mejores libros de filosofía son los incompletos, ¿no? Porque ahí los puedes meter lo que uno quiera. No, la interpretación, es que te mueras afuera, ya decimos que lo que querías decir era. Pero
algo que va a causar ruido desde la anterior, de las últimas 5 horas, es como un poco este diálogo de este recurso matematizable que a mí me parece muy extraño. Por ejemplo, en matemáticas no vas a tener no es un objeto matemático de ser entrada, y también parece que no hay una, o sea, por ejemplo, una descripción más primitiva de lo que se entiende por relación, y creo que eso ahorita está siendo muy problemático, ¿no? O sea, porque, no sé, en tu ejemplo de la persona X, Y, Z, ¿qué relaciones hay? Pues sacaron el conjunto potencial, ¿no? Entonces la relación de X, Y, Z es la X, Y, Y, Z, Y, Z. Hasta se pueden relacionar entre ellas. Ajá, pero digamos, eso es como sacas el conjunto potencial, ¿no? Si sacas y puedes decir que hay n número de relaciones, ¿no? Porque cada relación va a ser una relación. Entonces, ya iteramos algo nuevo. Entonces, hay n número de relaciones. O también podemos decir, mira, categorialmente hay automorfismo, o sea, la identidad de categorías es un automorfismo. Entonces, no puedes tener ningún tipo de teoría que no tenga una relación con sí mismo. O sea, entonces, evidentemente, habrá siempre una representación, porque siempre va a haber una relación consigo mismo, y esa relación consigo mismo pues tiene que tomarse en consideración como parte de que entonces es una representación, ¿no? Es un acotamiento, y esa es un poco la diatriba, ¿no? Y así ya voy a leer así el debate que tiene Marcus Weber con Brigham Priest, así de, bueno, pero existe lo uno, o sea, porque su visión es importante. Bueno, pues que lo uno se puede conceptualizar, ¿no? Si en este campo de sentido todos somos los sentidos, lo que no existe. Brigham Priest, esa es la base de la existencia como de su estudio más budista. Entonces creo que, o sea, sí me gustaría un poco esta esclarecimiento, porque todo lo demás fue así maravillosamente así, no sé, compacto. De verdad nunca había visto una organización que se dedicara a dar ese matiz de, bueno, ¿y por qué estamos haciendo esto? Pero cuéntame, dame ejemplos. Este sistema pedagógico muy útil. Y pues si ustedes más bien serían como, bueno, porque solo ocupan también conjuntos y categorías, ¿no? O sea, también hay grafos, teoría de partículas, no sé, topología, hay lógica categorial, teoría de Galois, o sea, parece que siempre está, o sea, creo que es también porque es lo más comprensible, ¿no? Que infinito es problemático en filosofía, pero me parece como una licencia muy extraña que luego se toma de decir, es que por tal autor, así que es matemático, es como, bueno, pero esa discusión existe ahí, ¿no? O sea, si alguien va a matemáticas, de categorías, está haciendo categorías de Galois, o no sé, está trabajando con otros objetos, y más bien aquí creo que es tomar esta noción primitiva y dar este matiz poético filosófico, ¿no? Es que lo uno es tal cosa, y pues está también Bailey, ¿no? Recorría Parménides, o estas figuras, pero sí, o sea, parte es eso, ¿no? Como la necesidad de las matemáticas, si en el suceso está presente, pero también qué es matemáticas, ¿no? ¿Por qué matemáticas son conjuntos? Que ibas a ir muy escueta, bueno, que es una relación. Vamos a tomar ahora la TUF, que es el inverso. Lo único que hay es relaciones. En realidad no existe, solo hay relaciones, porque nunca se unen. Entonces, hay convivencia en estos tipos, o sea, cuál es el anverso, ¿no? De tomar esta teoría. Y en el sentido también pragmático es, bueno, y esta autoconcepción que tiene Meliasus hacia sí mismo, de tener un realismo subtractivo, como porque, no sé, como cuál es el interés filosófico desde el punto de vista. Sería muy interesante. Ok. Bueno, empiezo despacito. He cometido quizá un error recurrente aquí, también siguiendo de la mano a Miyasu, hablando de un intento de no representación. Bien. Matiz importante que altera todo. Yo aquí, además de la mano de la lógica, yo no voy a jugar a hacer magia. También, como se decía en la otra ponencia, siempre que haya lógica, habrá una representación posible. Aquí soy yo wittgensteiniano de la muerte. El espacio lógico lo que te hace es abrir un infinito de posibilidades de representación que básicamente pues, que no caigan en contradicción. Entonces, Wittgenstein es lo mismo en realidad, que la realidad es el espacio de lo puro posible. Entonces, ese espacio de puro posible es si tú quieres, una representación absoluta y total. Y por cierto, si se analiza históricamente un poquito de filosofía analítica, de esos aforismos sobre donde donde estoy cansado, donde Wittgenstein está distinguiendo entre
el mundo, que son los hechos, y el espacio lógico va a aparecer luego el señor David Lewis para hablar de mundos posibles. ¿Qué es el mundo posible? Una sobrepujanza del espacio lógico, de lo que, o sea, de todo lo pensable, que ya estaba en ciernes, o de hecho de forma explícita ya en el Tractatus. Entonces, matiz, excusa si quieren, siempre hay representación. Bien. Pero lo que intenta hacer Meillassoux es que esta representación sea ese, José creo que está trabajando esto, sea esa apertura total del espacio de lo posible. Bien, esta apertura total del espacio de lo posible entra al borde de la poesía porque vamos a ver cómo funciona con las leyes de la física y cómo funciona en el ámbito de la realidad lógica. Eso es hacia donde va esta ponencia. Bien, entonces, primer matiz, representación siempre hay, pero quizá una representación tan absoluta que casi está vacía de todo. Lo que combate Meillassoux, y esto sí lo saco yo allí, y creo que es una herencia casi oculta, incluso cómo usan las palabras de este ejercicio del infierno, es intentar pensar sin imagen. Bien, por ejemplo, cuando vamos a la ontología orientada a objetos, Hermann es un tipo brillante, y no te voy a decir lo que es un objeto, pero va a tratar alguna vez qué es un signo, por ejemplo, cuál es la distinción entre lenguaje y realidad. Hay cositas, pero lo que hace con esas cositas es intentar encajarlo en su esquema, ya metafísico, ya acabado. Bien, entonces, y solo para acabar, lo que yo pretendería hacer con este ejercicio, yo cuando escribo suelo hacer ejercicios minimalistas, lo que pasa es que este se me ha ido totalmente de madre. Lo que yo mostré en el último artículo que hice de Meillassoux es cómo funciona, de hecho me vino por conversaciones con Gerard al principio, lo que hice fue mostrar cómo funciona el principio de no contradicción en términos puramente materiales, uno de los ejercicios que hice allí dentro, en Después de la finitud. Y allí, si se siguen las reglas que Meillassoux va poniendo sobre la marcha, el principio de no contradicción es una forma de ofrecer identidad. Y muy curiosa, por cierto. El principio de no contradicción es simplemente marcar un aquí y ahora. Y así no te lo va a decir nunca Después de la finitud. Pero marcar el principio de no contradicción en términos materiales es definir el objeto como un aquí y ahora. ¿Ok? Ahí tienes tu representación. Punto importante para amigos de la historia de la filosofía. Vayan al capítulo 1 de la fenomenología del espíritu. Y muestra concreto es eso, ¿no? Ajá. La certeza sensible de Hegel es literalmente la primera capa donde luego se van poniendo otras. De hecho, en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, cuando Hegel retoma esta parte, dice que aquí se cumple el principio de no contradicción, pero que eso es ridículo, que eso ya lo sabe todo el mundo, que eso no da verdad ninguna. Y lo que quiero hacer, si lo que mostré en el otro ejercicio es como Después de la finitud, el principio de no contradicción funciona como un aquí y ahora, lo que quiero mostrar es que en términos materiales, lo que quiero mostrar es que en términos recesivos del pensamiento funciona literalmente como una iteración vacía. Un platonismo sin imagen, un platonismo sin objeto. Pero todavía no escribo lo suficiente como para engañar a la gente con esto. Y ya. Yo tengo una cosita también. Bueno, felicidades por tu charla, tu conferencia, Jesús, muy provocadora también sobre todo como para hacer ciertas distinciones implícitas que luego son tan importantes para hacer preguntas productivas, digamos, ¿no? Y quisiera que nos hablaras un poquito más a propósito de este segundo régimen argumental. Mencionaste este realismo constructivo, dijiste, nos lleva a un materialismo sin objetos materiales. Y me pregunto cómo entiendes exactamente eso por dos razones. Por dos razones. La primera, bueno, la conexión con el objeto, ¿no? Y la reflexión en torno al objeto, que bueno, se hace desde Meillassoux, ya no desde la teología de objetos, pero que puede haber ahí un diálogo posible. Y la segunda razón es porque me llama mucho la atención, a pesar de esta conclusión que sacas de este segundo régimen argumental, que probablemente la cita más recurrida para referir a Meillassoux es la que aparece en el primer capítulo Después de la finitud, ¿no? En donde para pasar un poquito, pero es algo así como
puede decirse como propiedad del objeto todo lo que puede ser formulado matemáticamente, ¿no? Entonces, ahí viene una como idea curiosa, ¿no? Porque no dice como propiedad de la materia, no dice como propiedad de la realidad, ¿no? Y por lo mismo, regresando al ejercicio de Putnam, nos hace pensar si acaso, implícitamente tal vez, Meillassoux no nos está sugiriendo que esa masa de galletas no la está dividiendo pues la realidad misma, ¿no? O sea, que no es nuestros conceptos los que hacen las galletas, ¿no? Sino que la realidad las hace y nuestros recursos matemáticos nos pueden dar cuenta de la naturaleza de esas galletas hechas por la realidad, ¿no? No de la masa, ¿no? Pero no sé si eso entonces forme parte de una consecuencia o conclusión del primer régimen argumental y ya no del segundo, y eso nos abre quizá una segunda pregunta, ¿no? ¿Qué relación hay entre estos dos regímenes argumentales, ¿no? Si uno concluye que, como tú sugieres, ¿no? que Meillassoux no lleva un materialismo sin objetos materiales, ¿qué relación tendría esa conclusión con otra posible, quizá vinculada al primer régimen argumental del materialismo especulativo en torno al objeto, ¿no? Y como algo que no es producto de las categorías humanas? Me parece que ese es el sentido implícito de esa cita, sino como una distinción real, ¿no? Que de alguna manera podría ser como el puente ahí de diálogo con Karman y demás. O sea, estos objetos reales son productos de nuestras categorías, ¿no? O incluso los que lo son tienen una dimensión real que escapa a nuestras categorías también, ¿no? Sí, básicamente. Bien. Poquito que decir al respecto por lo bueno de la intervención. La perspectiva del realismo sustractivo es, primero contextualmente, la suele usar Meillassoux en textos posteriores. Que yo sepa, no hay ninguno anterior, y si no, será por la fecha. Y suele ser esto del epíteto de realismo sustractivo, siempre sale, digamos, pues, a colación de la fama de después de la finitud. Él necesita hacer acotaciones un poco más específicas, ¿sí? Entonces, lo que yo hice en principio pues, fue rastrear esto del realismo sustractivo más allá de las condiciones, de las derivaciones de figuras de después de la finitud. Y lo que encontramos allí es, primero que todo, este fuerte distanciamiento de los posicionamientos de Deleuze y asociando a Deleuze con Hartmann, ¿sí? Entonces, dentro de su nomenclatura, ¿quién es Deleuze? Deleuze es un idealista raro, o un vitalista, si lo quiero decir así. Lo que tenemos en un idealismo de base estilo Hegel es una perspectiva donde amalgamamos pensamiento y realidad, ¿bien? Concepto puro. La perspectiva del idealismo, que se llama vitalista, sujetualismo vitalista, según Meillassoux en Deleuze, es una multiplicación absoluta de perspectivas. Seguimos rastreando este argumento. Y lo que te dice Meillassoux es, de allí viene Hartmann. Hartmann es el heredero de este subjetualismo vitalista. ¿Por qué? Y el argumento lo reconstruyo yo porque no existe como tal, pero pues se sigue solo, o sea, no es como magia, está ahí implícito. Lo que dice Meillassoux es, si yo, en términos ontológicos, me concibo como una cosa, entre otras cosas, no como una cosa, insisto, privilegiada, como la reducción trascendental husserliana. Yo soy una cosa como esta mesa, el polvo, lo que tú quieras. Si yo soy una cosa en relación con otras cosas, entonces la estrategia, dirá Meillassoux, la estrategia de Hartmann es decir, puedo sacar una especulación realista de cómo funcionan las relaciones, porque yo soy una cosa entre otras cosas, ¿sí? Entonces lo que él te dice es, allí lo que estás mostrando es la relación que tú tienes con el mundo, la estás hipostasiando, convirtiendo al mundo en una relación de cosas con cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando esto sucede, conviertes el mundo en imágenes posibles, en representaciones posibles. No en vano, si vas a los ejercicios de Hartmann, uno de sus grandes ejercicios escriturales es como él hace sus colecciones de cosas en relación con otras cosas, y tú lo lees y dices, sí, esta relación funciona. ¿Por qué? Porque te pones en la perspectiva y dices, sí,
Si yo fuera un terrón de azúcar y estuviera aquí, pasaría esto. ¿Sí? Conviertes el mundo en una representación total, en una imagen posible a partir de todas esas relaciones. ¿Esto es una crítica a Harman? No. Eso es decir que es una metafísica acerca de las relaciones posibles. ¿Tendrá rendimientos? Seguro que este congreso es un ejemplo. Pero el punto es, si Meyasu está criticando esto, ¿cómo es que él no cae en la relación? Y seguimos leyendo y la respuesta aparece por sí sola, porque el esfuerzo especulativo trata de precisamente pensar sin relación. ¿Qué significa esto? Y lo puedo decir en términos wittgensteinianos también, que Meyasu va... lo voy a decir en términos wittgensteinianos y además como respuesta a Marcus Garvey. Meyasu, su máximo poder es su máxima debilidad. ¿Por qué? Porque él no te puede decir cómo funciona la realidad, cómo funcionan tales elementos en relación de la realidad, porque él mismo se lo autoprohíbe. Ok, entonces, ¿qué está ofreciendo? Según él, condiciones límites sobre la especulación. Y lo que yo hago es tratar de mostrar que hay dos clases de condicionamientos límites. Están los condicionamientos límites a la hora de postular una progresión especulativa sobre el absoluto. Pero está la otra cara de la moneda, que son todas las recesiones sobre la intencionalidad subjetiva, sobre el sujeto, el existente, lo que quieras. Y ahí encontramos dos. Como te digo, el pensar sin imagen, que es un poco lo que mal expuse hoy, y la otra, que es esta consideración del signo sin significado como protoidentidad. ¿Bien? Una protoidentidad, pensar. Si hay una protoidentidad semiótica pensable, podemos hacer una especulación sobre esa protoidentidad. A todas luces, la respuesta de Meyasu o su escape es que sí, que de hecho ese es el inicio del pensamiento. Bien, eso es un poco lo que, digamos, una estructuración rara y muy específica y técnica de Meyasu, que es lo único que yo podría ofrecer. Sí, bueno, muchísimas gracias por la exposición. Bueno, mi pregunta va respecto a pues, una expresión que utilizaste, que es concebir a la materia, desde la perspectiva de Meyasu, sin duda, como un absoluto sustraído del espacio y del tiempo, ¿no? Si no me equivoco, así fue la expresión. Entonces, si tomamos este punto, ¿cómo sería pensable esa materia? Pues desde las matemáticas, pues es un discurso que Meyasu privilegia para pensar esta realidad absoluta. Y si no fuera posible, pues no se trataría de una materia surgida, digamos, desde cero, ¿no? La expresión también es de Meyasu. Y esta materia desde cero es precisamente lo que le reprocha a Bergson, a Nietzsche y a Deleuze, postular un concepto de materia que no guarda correlación o muy poca con el discurso de la ciencia moderna. Entonces, pues, ¿qué pasa en este punto de lectura? Muy buena pregunta. De nuevo, me remito un poco a la primera respuesta, bueno, y a la tercera. En Meyasu lo que encontramos nunca jamás nos va a decir de qué está relleno el mundo. O al menos yo no... Bueno, de hecho sí tienes, pero son textos más de corte existencial o ético incluso. Pero cuando él está en términos de especulación pura, lo que encontramos es que la materia siempre se va a deducir, porque lo bonito de Meyasu, igual que en el buen de idealismos, que son deducciones, la materia siempre va a deducir desde especulaciones lógicas. Y esa especulación lógica tiene que ver con el principio de no contradicción. Este es un trabajo que hice anteriormente y esto significa una cosa muy concreta. Ser aristotélico, sé que lo que estoy diciendo es raro, antes que kantiano. ¿Cómo define Kant el principio de una contradicción? Una cosa no puede ser otra. ¿Cómo define Aristóteles el principio de una contradicción? Una cosa no puede ser otra en el mismo momento. Poner el mismo momento implica que estás incluyendo esto en el espacio-tiempo. ¿Sí? Perfecto. Te estás contradiciendo. En el mismo momento, como de las cosas, en el espacio-tiempo. Sí, efectivamente.
especulativamente. Pero ¿qué implica hablar en términos especulativos de un aquí y una ahora para definir algo de la materia? Implica congelar el presente. Eso es lo que yo veo. Es decir, principio de no contradicción en Meyasú para referir a la materia. Lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer una abstracción pura donde indicamos lo que es algo de forma eterna. Y eso lo va a mostrar en iteración, reiteración, repetición. No lo va a decir así nunca, porque aunque es bastante provocativo decir hoy en día que quieres pensar algo más allá del tiempo, así es extraño. Pero cuando él está hablando de la materia, lo que hace es especulación lógica del principio de no contradicción. Es decir, lo está incluyendo en el espacio-tiempo, pero lo está incluyendo en el espacio-tiempo como momento en presente. Si especulamos en términos metafísicos sobre qué es el presente, es una congelación. Bien, cuando piense el signo en sí mismo vacío, está hablando que no es una repetición que se puede dar una y otra vez en el tiempo. Es pensarlo como una cosa dada de una vez para siempre, aunque sea un signo vacío de sentido. Entonces, en Meyasú, lo que vemos, o es contradictorio el argumento, y tienes un ataque, o lo que quiere mostrar son golpes de absoluto. Golpes, mejor siendo explícito, golpes de presente. De hecho, bueno, en relación a esto, él menciona que nosotros hacemos una experiencia de lo eterno cada vez que captamos el signo como tipo. Justo. Sí, entonces, tu respuesta iría por ahí. Sería esta idea de, por mucho que estemos pensando la materia, cuando la pensamos en términos absolutos, lo que estamos haciendo es dar golpes de presente con el principio de no contradicción. ¿Bien? Y de nuevo volvemos a temas muy antiguos de aquí. Yo, por mi parte, sí. Bueno, yo no sé hasta qué punto va a ser una aportación, porque no sé hasta qué punto entendí mucho, se me escaparon muchas cosas, debo confesarlo, creo que es incluso sano confesarlo, pero eso, un punto sobre cuando se hablaba cuando ahora ya en la conversación hablabais de Hegel y de la conciencia sensible, en ese momento no hay una aquí y ahora, hay dos. Y a partir del momento en que hay dos, ya estamos en relación, ya estamos en toda una implicación de sentido, ya no estamos atendiendo al singular aquí y ahora, al que se aplica el principio de no contradicción, eso es otra cosa. Y ahí ya están pasando otras cosas que son distintas. Y eso me parece que es relevante solamente en ese sentido de eternidad que estás queriendo señalar. Es cierto. No es el mismo juego que está pasando en un lugar y en otro. ¿No? Eso por un lado. Y ya después, dicho esto, ya a nivel de, yo que quizás soy más sexualista, no filosóficamente, sino de carácter, ¿no? Supongo que por eso me acerco más a la Harman y a la fenomenología que a estas cosas, ¿no? Pero me quedaré más con el experimento mental que proponías que no con el argumento, porque la verdad ha habido momentos que tendré que agarrar el artículo para seguirlo. Y cuando proponías el argumento, el juego mental, el experimento mental del espacio y del tiempo, ¿no? Bueno, alejemos todo lo material 1 kilómetro, ¿no? Alejemos todo lo temporal 1 hora. Claro, es que me parece que es un experimento mental imposible. Quiero decir, si alejo todo lo temporal 1 hora, ¿sí? Sigue habiendo una temporalidad entre lo que he alejado y el ahora en el que estaría, ¿no? Lo he alejado 1 hora. No sé hasta qué punto sea un absurdo, ¿no? Pero me parece, ¿no? O he alejado lo material, ¿no? Pues precisamente, es decir, sería un absurdo, lo que pasa es que se puede leer del revés, es decir, no es un absurdo en el sentido de, la materia sigue innecesariamente apresada dentro de las categorías de espacio y tiempo, porque siempre habrá un tiempo, sino quizá podemos leerlo al revés, ¿no? Es que cuando desplazo temporalmente o espacialmente, quizá ibas por aquí, pero yo te digo que quizá me perdí. Cuando desplazo temporalmente o espacialmente, lo que aparece en medio necesariamente es materia, y por tanto no es que la materia esté encapsulada dentro del tiempo, sino que quizá pase al revés, ¿no? Tiempo y espacio
estén apresados dentro de una materia que si la atendemos ya como materia y no como aquel elemento que encontramos dentro del espacio y tiempo, precisamente la encontramos en este sentido de eternidad, que quizás es el que esté, no sé hasta qué punto estoy ya de variando, porque ya digo que ha habido cosas que se me han escapado un poco, ¿no? Pero me planteaba eso, ¿no? En ese experimento mental, ¿realmente puedo llegar a alejar todo lo material? ¿Es posible siquiera imaginarlo? Alejar lo material una distancia sin que haya materia allí, es decir, sin que haya alejado lo material. ¿Es eso directamente posible o no es? Es decir, como planteabas, ¿no? Que Leibniz diría, eso es imposible porque precisamente el espacio y el tiempo están en la relación, no es algo que esté dado ya de entrada. Entonces, bueno, eso. Quizá fue el cansancio de 7 horas de camión para venir a engañarles. Pero el asunto está en que, miren, pasan cosas importantes en la filosofía, o nos pasan cosas importantes en la filosofía actual y en la filosofía del siglo XX. Y lo que nos pasa es que nosotros convertimos el recipiente de espacio-tiempo, muchas veces en los argumentos, insisto, muchas veces en los argumentos, el recipiente de espacio-tiempo con el que hacemos categorías es newtoniano, totalmente. ¿Sí? Insisto, de hecho, gran parte de los científicos actualmente hacen cálculos con física antigua y no hay ningún problema, no todos tienen que hacer teoría de la relatividad. Y lo único que yo quería mostrar es que ante este experimento mental, Newton se veía obligado a decir que sí, que eso era ya otro mundo porque todo se había desplazado y espacio y tiempo estaban ahí como contenedores absolutos. Entonces había una separación, un hueco que antes no estaba, ahora estaba. Si se ve desde Leibniz y curiosamente también desde Einstein, lo que tenemos es que el todo de relaciones, sea, insisto, en términos especulativo absoluto, da igual que esté acá o esté allá. Si es un todo de relaciones, al menos lo pensamos así de forma absoluta. Es decir, la teoría de la relatividad general lo que nos enseña es un todo de relaciones, el todo masa, como posible pensamiento. Esa es un poco la analogía que yo quería llevar por aquí. Básicamente, como respuesta a un científico, esto no le asombra mucho, a menos que esté puesto en el sentido común. Pero insisto, normalmente nosotros en filosofía solemos todavía convertir el tiempo, sobre todo actualmente en el siglo XX, se convierte en un recipiente absoluto. Y ese recipiente absoluto me da problemas. O simplemente quería señalar eso. Vale. Que no estoy muy seguro de que realmente estemos haciendo eso. Ya lo discutiremos. Sí. Una última cosa, así rapidísimo. Ahora que estabas hablando estabas diciendo esto de en general, la última discusión sobre tiempo y espacio. O sea, finalmente, si se trata de la captación de Verter, ¿no? Pues hay dos formas, ¿no? Una es expandirse hasta englobarlo todo, y la otra es la de Goethe, ¿no? Contraerlo todo hasta el instante, ¿no? Entonces, parecería que la relación no es más que expansión y la división. Si no tienes elementos separados, no los puedes unir. Si no tienes puntos, no los puedes unir con líneas. Incluso cuando tienes el continuo, pues lo que haces es lo que hace el cálculo, ¿no? Separar puntos y ver variación infinitesimal. Y es lo que me interesa ver, ¿no? Ver la variación infinitesimal que va conduciendo al devenir. Pero pareciera que entonces, si uno quiere suprimir la relación la totalidad, puede repetir, sí, si uno quiere captar la totalidad, no abarcándola, sino desrelacionándola, pues entonces la materia se convierte en una masa amorfa, ¿no? Pero una masa amorfa en la cual no hay exterior ni interior, significa un punto, ¿no? Lo mismo, ¿no? Entonces, finalmente, la sustracción, la forma geométrica mínima que se sustrae del todo, que se sustrae de la dimensión, que es la primera relación, no es el punto.
pues pareciera como si la sustracción fuera el colapso en el punto. Cuando lo que quiere hacer, por ejemplo, Deleuze, lo que hace Hegel, ¿no? Es ver cómo el punto sale de sí. Es la diferencia, ¿no? El punto, o sea, el punto que es el ser, en realidad es nada, ¿no? Esa materia, que es lo más positivo, lo que se que ya no hace rato, ese punto que es lo más positivo, es el punto que no tiene nada, no tiene propiedades, no está en el tiempo, no está en el espacio, es nada, ¿no? Es prácticamente nada. Entonces, sería como no querer dar el siguiente paso hegeliano, que es decir, cuál es la relación entre ese ser y el nada, porque es completamente evidente que salvar el ser sin atributos, ese ser lo equivale a la nada. Y pensar sin relación es colapsar el pensamiento en el punto, y entonces, bueno, pues es como, es igual que Hegel, ¿no? Es el mundo antes de la creación, pero con el que no tiene recursos para crear nada. O que cualquier recurso pues va a ser arbitrario, y así es, ¿no? Y está bien, ¿no? Esa es la practicidad. Pero me parece que es como o sea, pensar la no contradicción así, pensarla como un punto, ¿no? Pero no como el punto constructivo con el que vas haciendo las cosas, como en la geometría euclidiana, sino al revés, ¿no? Sustractivo, me gustó la manera de explicarlo, más bien al revés, ¿no? Cómo de este mundo lo vas quitando de relaciones, hasta que llegas a la materia pura, pero la materia pura no es nada. O, si lo quieres decir en los términos, es nada. Ya, no sé si. Es posible, dos cosas tengo que decirle ante eso. Lo primero, yo llevo un tiempo sospechando, a pesar que a mí me gusta jugar con el pensamiento, pero hasta dónde lo puedo llevar. Es posible que haya de hecho hace mucho que no hay grandes publicaciones que yo sepa de Meillassoux, es posible que haya este pensamiento recesivo, este intento de buscar una neutralidad pura del pensamiento. Es posible que acabe o ya haya naufragado Meillassoux, ¿ok? Y sea una vía muerta. Eso va de suyo, ¿bien? El segundo punto es que quizá todos mis esfuerzos, quizá eso no es lo que va a hacer Meillassoux, no creo que quiera fracasar, es tan joven, pero todos los esfuerzos que él hace por buscar golpes de objetividad, porque en definitiva es lo que lo caracteriza, intentos de deducción que sean lo más universales posible. Estos golpes de universalidad, al menos como yo lo entiendo y como yo lo intento explicar en un artículo anterior, esto que estoy haciendo ahora, sobre todo con la respuesta que le di a aquella buena pregunta, se parecen mucho a lo que tú caracterizaste como un punto de colapso, ¿sí? Podrá haber muchas más derivaciones de figuras, más allá de lo que tiene Meillassoux, o ya tiene que empezar, como todos los filósofos, a poner reglas a todo y el sistema ya es otra cosa. Guardemos silencio y esperemos. ¿Alguna intervención más? Si no, pues... Pero me he dicho que ya no pasamos mucho tiempo. De pocas personas cada... Por ejemplo, quisiera conocer tu parecer en torno a pues este contexto que es sustracción y contracción, donde pues, Meillassoux precisamente define la materia pues, como imagen, como un plexo de imágenes, siguiendo completamente a Bergson en esta reconstrucción que hace el pensamiento de Deleuze. Y en ese sentido, la sustracción, bueno, como ustedes saben, pues es el proceso en el cual la percepción aísla imágenes o componentes de estas imágenes infinitas, este término, que le sirven para su supervivencia. Y en ese sentido, la muerte, lo dice de una manera bella y potente, es este momento casi inexistente en el cual pues, estas imágenes se cruzan de manera infinita, sobreviene con cierto terror, él dice, ¿no? Entonces, ¿qué lugar ocuparía, por ejemplo, esta manera de pensar la materia como imagen dentro del pensamiento de Meillassoux, que pues quizá genera cierta tensión en todos estos planteamientos, porque bueno,
Recuerdo también que pues Tristán García es quien también menciona que pues la realidad a la que apela Picasso, esta realidad que hay cuando no hay pensamiento, pues es el mundo sin imágenes, ¿no? Entonces, Sí, no sabía, no digo este autor. Bueno. Sí, entonces, pues nada, sería esto, ¿no? Me surge de repente. Sí, aquí tengo, simplemente me parece que sabes tú más que yo. Ese texto me acuerdo que me impresionó un montón. De hecho, yo vengo de Deleuze y de Larsson hasta acá. Entonces, ese texto en su momento lo usé mucho. Y cuando, pues ustedes saben, cuando uno tiene que trazar argumento, tiene que tomar decisiones argumentales, estructurales por el texto. Y yo, todos los que tienen que ver con el Dios por venir, cualquier regusto de ética, todos estos he intentado ponerlos a un lado y centrarme en buscar las derivaciones en términos lógicos. Y pensaba que iba a ser un ejercicio rápido de 2 meses o así, y entre unas cosas y otras ya llevo todo este año. Entonces, esta clase de textos no los he considerado, pero ahora recordando esta idea de la muerte como la imagen total y todo eso, quizás el cruzamiento del universo es el espacio de posibles, quizá debería echarle un ojo, pero la verdad no he tenido en cuenta esa clase de textos, precisamente teniendo que hay allí muchas especies de peticiones de principio ad hoc por sobre las derivaciones iniciales. Y gracias por recomendarme a Tristán García.